Bien, para poder extraer los datos de un repositorio de datos, Excel ofrece algunas herramientas que están visualizadas en la pestaña de datos, específicamente estas que están en el lado superior izquierdo, en donde le llama obtener y transformar datos. Tenemos la opción de obtener datos. También puedo extraer datos desde una página web o desde un archivo de texto. Vamos a ir analizando algunas de ellas para poder hacer la extracción de los datos según las opciones que ofrece el Excel. Bien, para el primer ejemplo tenemos la obtención de datos desde un repositorio Access. En el ejemplo tenemos una carpeta que se llama base de datos. Dentro de esa base de datos hay ejemplos de base de datos que tiene nombre base de datos 1, base de datos 2. También hay un archivo de texto que físicamente son repositorios de datos. Si quisiéramos navegar entre el repositorio de base de datos 1, notaremos de que hay una tabla y un repositorio de datos relacionado a los nombres de los empleados, que son datos ficticios, de sus edades y sus su puesto de trabajo y también la remuneración que recibe. El otro ejemplo de base de datos 2 también tiene algunas tablas relacionadas al repositorio de una factura, su marca, el tipo y la abstracción gráfica que tiene en formato de tabla y sus relaciones. El otro ejemplo de repositorio de datos que tenemos en esa carpeta es datos prueba. De igual forma tenemos este centralizador donde se están registrando los datos de los vendedores con sus remuneraciones, sus puestos de trabajo, la empresa donde está realizando, ¿no? Son datos de ejemplo. Bien, entonces para hacer esa extracción desde la base de datos Access, bien, para el ejemplo nos dirigimos a una hoja nueva en donde voy a separar este espacio para que pueda ser extraído los datos de mi conexión. Para hacer la conexión, aquí en la pestaña de datos, obtener datos, Excel te ofrece algunas formas, algunos modos de conexión con los datos que quiero extraer. Por ejemplo, la primera dice desde un archivo, en donde Excel me ofrece algunas opciones de selección, ¿no? Desde un libro Excel, desde un archivo CSV, un archivo XML, desde una base de datos, donde Excel también me ofrece algunas bases de datos que puede conectarse, ¿no? Como SQL Server, Access, el analizador de servicios, Oracle. Desde Azure, en donde Excel puede hacer las conexiones con los servicios en línea que tiene Microsoft. Después, desde un servicio en línea, que son los correos, me parece, correos electrónicos. Desde otra fuente relacionado a, por ejemplo, datos relacionados reposicionados en una hoja de cálculo Excel o un archivo web, desde una consulta, datos combinados. Bueno, en nuestro caso vamos a usar esta que dice desde una base de datos. En el ejemplo tengo una base de datos Access en el repositorio de ejemplo, donde tiene una tabla de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en lo que es material 2 hay una carpeta base de datos. Y existe esta base de datos de ejemplo, database 1. Le doy a importar y el Excel me va a reconocer las tablas o los repositorios que tiene esa base de datos. En mi caso tengo este repositorio worksheet que representa una tabla en donde están los datos de los vendedores, sus correos, su ciudad, los datos de esos vendedores. Y como en el ejemplo, también puedo hacer la opción de cargar en. Si yo colocar en cargar en, el Excel me va a generar una consulta para que pueda hacer la limpieza de datos. Eso lo vamos a ver en otro ejemplo. En mi caso voy a colocar cargar para que Excel me extraiga toda esta tabla seleccionada. Le doy cargar y bien, está importando los datos. Esperamos un momento. Bien, y me trajo la información en mi tabla, que esta tabla puedo seguir administrándolo, manipulándolo. Otro ejemplo de extracción de los datos sería hacer el mismo procedimiento pero con mi hoja de datos Excel, ¿no? Que está en otro repositorio. Podría posicionarme en una nueva hoja, ir a la opción de datos, obtener datos desde un archivo, y escojo en este caso desde un archivo libro que tiene la simbología de Excel. Me voy a mi repositorio de datos de ejemplo y escojo esto que dice datos de prueba, que es el repositorio de los datos de los vendedores. Le doy importar
Y el Excel va a identificar qué datos están almacenados dentro de esa hoja de Excel, ¿no? Tengo el mismo ejemplo de Worksheet, donde tengo los datos de los empleados, sus códigos, sus correos electrónicos. Le doy en cargar y el Excel me va a extraer esa información. Si yo quisiera hacer la extracción de los datos a través de una página web, por ejemplo, el clásico ejemplo de Wikipedia, en donde tengo los datos tal vez almacenados en un repositorio. En este caso de Wikipedia tengo aquí los datos de las monedas. Dentro de esta página de Wikipedia tengo almacenado por tablas las monedas, los países, los símbolos y las unidades, ¿no? Físicamente me interesaría tal vez extraer este repositorio de la lista A de los datos, ¿no? Para hacer esa extracción puedo ayudarme con una nueva hoja de Excel. Me voy a datos y obtener datos. En este caso, como es un repositorio web, utilizaría la opción de otras fuentes, donde aquí me sale una opción que dice desde la web. Coloco desde la web y el Excel me va a solicitar que le indique la dirección URL. En mi caso, como es una página de Wikipedia, tengo aquí el enlace de la URL. Copio y lo pego aquí en la ventana emergente del Excel. Le doy a aceptar y aquí me sale una ventana de acceder a los contenidos. Le doy permitir o conectar para que se conecte a ese repositorio de Wikipedia. Excel va a estar analizando la estructura que tiene esa página web, específicamente lo que son las monedas, y si es que identifica la tabla, va a mostrarme a mí ese repositorio de tabla para que pueda ser extraído. En mi caso es lista de monedas, el que tiene este título de cabecera A. Este procedimiento demora un poco de tiempo, dependiendo de la conexión o las características que tenga la computadora. Bien, y aquí Excel me ha identificado los datos que puede importar de esa página, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo el título de la cabecera A. Si yo presiono, Excel me va a identificar ese ordenamiento de tabla que ha logrado extraer de esa página, ¿no? Si yo colocara la B, también me ha identificado lo que es el B. En mi caso voy a extraer este repositorio de tabla en que tiene por nombre cabecera A. Lo selecciono, le doy aquí a cargar y el Excel va a hacer esa transformación en lenguaje de tablas, ¿no? Y aquí tendría ese repositorio listo para poder hacer la administración, los reportes